Hola, ¿qué tal? Mucho gusto al Foro Ministerial de Wireless Technology Summit de 5G Américas. Un gusto estar acá. Gracias a 5G Américas por este espacio, por esta invitación. Gracias, José Otero, por este momento. Mi nombre es Juan Ignacio Crosta, yo soy director de Blue Note Management Consulting. Es una consultora que se dedica al sector de telecomunicaciones desde hace muchos años. Trabajamos en casi todos los países de Latinoamérica, por suerte, y tenemos una experiencia directa de trabajo con la mayoría de los países representados por esta región. En esta presentación que voy a hacer, el tema que elegimos es un tema que está muy presente en los últimos eventos, si se quiere, de los grandes eventos y hitos de los países que han asignado espectro 5G en particular o espectro en general, pero que de algún modo, a pesar de ser bastante citado y bastante de moda, por decirlo de alguna manera, todavía no está totalmente tratado y detallado, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, todo el espacio, todo el momento que tuvo lo que era las necesidades de espectro que tenía un país, luego el valor del espectro, hubo millones de posiciones, qué bandas voy a atribuir y cuál no, para qué servicio. Bueno, por ejemplo, todo el debate sobre la banda de 6 gigas, por ejemplo. Bueno, son muchos temas que se posicionan, toman una visión de acuerdo al actor y va decantando quizás, en el mejor de los casos, como en muchos casos también, en una buena práctica, una forma de hacerlo bien, ¿no? Una forma de hacerlo bien. Bueno, este tema en particular todavía no ha decantado en esa forma de hacerlo bien, y por eso creemos que tiene necesidad de discusión, ¿no? Este tema específicamente son las obligaciones de hacer que se incluyen en los procesos de asignación de espectro, generalmente como parte de pago de la licencia, ¿no? En un monto significativo, ¿no? Siempre las licencias tienen obligaciones de hacer, asociadas, por ejemplo, a muchas connotaciones. Originalmente, el despliegue, por ejemplo, en carreteras, luego algunas condiciones de servicio, etcétera. Pero eso fue evolucionando y esas obligaciones de hacer, en algunos casos, en la mayoría de los casos de la región, ha tomado también, ha avanzado y ha formado parte de la manera de pagar una licencia, ¿no? En un extremo podría considerarse un concurso de belleza, donde yo hago todo el pago a través de obligaciones de hacer. En un caso no tan extremo, cuando, por ejemplo, yo el 50% de la licencia de espectro la pago con estas obligaciones. Si bien no es un concurso de belleza en su naturaleza, sí la obligación de hacer tiene una connotación importante en esa licencia y en esa determinada decisión que toma un postor, por ejemplo, para comprar una licencia de espectro 5G. Bueno, sin embargo, a pesar de esto, vamos a ver que muchos países, Brasil, Chile, Perú, Colombia, mm, han basado sus asignaciones en estas obligaciones de hacer. Sin embargo, estas obligaciones de hacer todavía no están sujetas a discusión en muchos aspectos, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas que salieron bien, algunas cosas que han salido mal o que no fueron contempladas en su forma precisa, ¿no? Eh, Muchos aspectos. Ahora lo vamos a repasar. Entonces tenemos una pequeña presentación que la voy a proyectar ahora. Ahora en un minuto. Aquí está. Creo que ya se está viendo. Cuyo título es Beneficios y riesgos de incluir obligaciones de hacer como parte del pago de licencias, ¿no? Es el aspecto más destacado que queremos. ¿Por qué la obligación de hacer forma parte? Vamos a ver algunos países cómo la obligación de hacer se tomó como parte de ese pago, pero después vamos a entender qué beneficios son originalmente los que inspiran estas obligaciones de hacer y cómo esos beneficios en la práctica se dan o no se dan, terminan siendo algo quizás más riesgoso y peor que una alternativa, o la alternativa original que era el pago monetario. Bien, vamos a hacer esta presentación. Es una breve presentación. Para hacer esto, antes de ver algunos temas conceptuales, remarquemos lo que dijimos recién, ¿no? Varios países han adoptado las obligaciones de hacer como una forma de pago válida del espectro. Acá pusimos algunos países
de los cuatro que hay acá, bueno, tres casos son de 5G, Perú, Colombia, Chile y Brasil. Colombia, Chile y Brasil también tenían licencia 5G. En el caso de Perú tenía 2.3 y AWS no era propiamente 5G, aunque 2.3 se puede utilizar, se utiliza mucho para esa tecnología. Pero bueno, estos países dijeron Perú y Chile, bueno, el 100% del pago va a ser con obligaciones de hacer. Colombia dijo, bueno, un 30, un 40% del pago va a ser con obligación de hacer, cuando antes, en 2019, Colombia había propuesto con un 60% del pago de las obligaciones de hacer. Brasil un 90% del pago va a ser con obligaciones de hacer, ¿no? ¿Qué tipo de obligaciones? Bueno, la obligación dominante es despliegue de nuevas estaciones base, eh, o radioacceso, zonas donde no hay cobertura, o upgrade de 3G a 4G. Esa es la dominante, pero sin embargo se han incluido otras, ¿no? Como por ejemplo conectividad a instituciones educativas, despliegue de fibra, en el caso de Brasil, hasta despliegue subfluvial de fibra, etc. Otras obligaciones que no son solamente cobertura móvil, por eso en un sentido más estricto. Y estas obligaciones, ¿por qué se han incluido? Bueno, eh, la sabiduría tradicional sobre este tipo de obligaciones nos dice que es una forma de que los ministerios, los países aseguren el pago del espectro, perdón, aseguran que el pago de espectro queda en el sector, que la plata que se utilizó para cobrar el espectro va a quedar en el sector, va a poder reunir sus frutos en el sector y no va a ir al Tesoro Nacional, el Tesoro Nacional eventualmente irse a un destino distinto que el sector que lo originó. También, entre las ventajas que está de incluir obligaciones de hacer es permite una mayor eficiencia en el uso de los recursos. En teoría, si un operador despliega estas obligaciones, lo va a hacer en forma más eficiente que si el Estado lo hace, por ejemplo, de forma directa a través de un concurso, distinto del espectro. También hay que decir, los operadores fueron muy promotores de estas obligaciones de hacer. En un inicio, dice, bueno, yo no quiero pagar monetario, sino quiero pagar con obligaciones de hacer, de despliegue. Quizás el operador no pensaba tanto en obligaciones que era con estaciones bases en zonas totalmente desatendidas, sino también en zonas atendidas o zonas de interés comercial. Pero sí, el operador fue un gran promotor de estas obligaciones de hacer. Lo fue en el inicio, hay que ver si lo sigue siendo. También permite mejorar la agenda sectorial, ¿no? Bueno, Colombia, por ejemplo, ha hecho mucho comunicación sobre los objetivos que tienen ellos en su plan de desarrollo y cómo la subasta 2019-2023 han ayudado a cumplir esos objetivos. Entonces, ayuda estas obligaciones de hacer a cumplir objetivos de agenda sectorial. Sí, lo hace, entonces también es un motivo para elegir. Estas obligaciones incluyen, en el caso de Perú, Colombia, sobre todo, despliegan zonas sin ningún tipo de interés comercial o muy poco interés comercial. En el caso de Chile, incluye todas, ¿no? Todas las comunas. En ese sentido, el caso de Chile es más puramente un caso de concurso de belleza, que los otros no tanto. Y vemos también que estos procesos conviven con distintas formas de hacer el subasta de espectro, ¿no? Algunos, bueno, acá están a la izquierda, ustedes lo ven, un caso son subastas a sobre cerrado, otros, en el caso de Colombia, innovó con un SMRA y también una combinatoria por reloj. En el caso de Chile usó de cerrado, pero luego se desempató con una ronda siguiente con una oferta monetaria. En el caso de Brasil, una subasta ascendente multironda. Pero bueno, esto lo decimos no para hablar del formato, sino para decir, bueno, estas obligaciones de hacer conviven con diferentes objetivos de agenda pública, diferentes tipos de obligaciones y aparte con diferentes formatos de asignación. Es un hecho, es una tendencia. La mayoría de los países han subido esta tendencia. No todos. Argentina, por ejemplo, no lo ha hecho, por eso no está en esta ilustración. Pero sí es una tendencia, ¿no? Y es tan importante la obligación de hacer, porque como vemos acá, el 100% en dos países, Perú y Chile, el 90% en Brasil, 40-60% según la subasta en Colombia, es tan relevante la obligación de hacer en el pago de la licencia que, a mi juicio, amerita una discusión y una convergencia de ideas bastante estable sobre cómo se tienen que estructurar estas obligaciones, cómo se tienen que definir, cómo tiene que ser la especificación técnica que va a regular la obligación de hacer en el
en todo el periodo de la licencia, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las especificaciones técnicas de Chile, son muy diferentes de las de Colombia. Las de Colombia tienen unas especificaciones técnicas muy exhaustivas y sobreabundantes, como las de Perú. Entonces, ese conocimiento, a mi juicio, también tiene que decantar para poder hacer procesos con obligaciones de hacer que sean más atractivos para el mercado y sobre todo más eficientes para el sector. Bien, con este contexto donde yo quiero remarcar esta relevancia del tema, de la relevancia del tema y el común denominador a varios países, bueno, en un proceso de asignación de espectro hay muchos temas. Cuando uno estructura un proceso de asignación de espectro, hay muchos temas que tratar, ¿no? Muchísimos. Y acá es un cuadro no exhaustivo eh, de temas a tratar en un proceso de asignación de espectro con obligaciones de hacer como un driver determinante, ¿no? Por ejemplo, bueno, si el enfoque va a ser de infraestructura o de servicio, condiciones de servicio, etc. No voy a recorrer todos estos puntos, porque son muchos y muy importantes para tratarlos rápidamente, entonces no tengo tiempo, pero sí, perdón, el tiempo que tengo para esta nota es acotado, pero sí en ese tiempo me interesa remarcar algunos puntos que están acá tildados en verde en la diapositiva que vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué criterios yo voy a seleccionar las obligaciones de hacer? ¿Qué voy a poner en la bolsa? En la bolsa de obligaciones de hacer, en la historia de los últimos 10 años, si se quiere, de asignación de espectro, hubo desde, bueno, ya dijimos, lo más común, cobertura en zonas rurales, pero hubo de todo, tabletas, bloqueo de cárceles, fibra subfluvial, em, eh, upgrade de tecnología, despliegue. Hay muchas obligaciones y esas fueron las que quedaron. Las que se pensaron, en mi experiencia, inclusive en la región, fueron muchas más amplias todavía. Quedaron esas. Pero bueno, el gobierno se enfrenta, cuando ve esto, a una decisión que decir, bueno, ¿qué obligaciones voy a pedir al adjudicatario? ¿Qué le voy a pedir? A veces es evidente la respuesta, a veces no es evidente la respuesta. Porque el gobierno se puede sentir tentado de incluir un wish list y poner en esos pliegos todo lo que el gobierno quisiera lograr y que lo logre el operador, ¿tá? Entonces, ese es un punto importante. ¿Cómo se tiene que decidir? Ese va a ser un punto importante que lo vamos a ver muy brevemente más adelante. Otro tema que quiero hablar es voy a valorar la obligación de hacer. ¿Cómo se va a valorar? ¿Qué criterios tiene que seguir la valoración de una obligación de hacer, ¿no? Acá no hablamos de valorar el espectro, o no solamente. Ya sobre valoración del espectro hubo muchísima agua debajo del puente, de todos los ángulos, y ha habido cierta convergencia de ideas, ¿no? Se sabe que el espectro vale mucho, se sabe que el espectro tiene una tendencia decreciente en su valor, se sabe que es un recurso escaso, pero que ya no es una mina de oro como la era antes, etc. Esa convergencia de ideas de algún modo ha decantado. Pero en obligaciones de hacer no hay esa discusión, no hay una convergencia, ni siquiera está la discusión de cómo se valoran y cuánto valen, etc. Entonces es necesario darla, porque vamos a ver ahora, de nada me sirve decir, bueno, yo he bajado, como dijo varios países, bueno, Colombia, 30% de valor del espectro. Si yo lo bajo un 30% en términos nominales, si un bloque valía 100 millones y ahora vale 70 porque bajé el 30%, bueno, bien. Pero si para pagarlo no me piden 70, sino me piden equivalente a 120 en términos de obligaciones de hacer, entonces no lo bajé nada, lo subí. Entonces, para que el precio baje realmente, tienen que convivir la baja en el precio nominal con la baja en el precio real a través de las obligaciones de hacer. Bueno, esa discusión ni siquiera existe, por lo cual es importante mantenerla y yo creo que abrir ese canal de diálogo. Y dos temas más, las garantías, las obligaciones de hacer en cuanto a una obligación que yo me comprometo con el Estado en todos los países, eh, genera la necesidad de plantear una garantía, caución, garantía de cumplimiento, performance bond, surety bond, tiene distintos nombres, pero es el instrumento por el cual el adjudicatario se obliga a cumplir con el Estado y si no cumplo, bueno, me ejecutan esa garantía. Esa garantía tiene
distintas connotaciones y formas de verla. Inicialmente fue bastante gravosa y prácticamente imposible de lograr en algunos casos, pero ahora ha mejorado y vamos a ver por qué. El último tema es como, bueno, son obligaciones de hacer. ¿Cómo verifico que las obligaciones se cumplen en un momento en el tiempo? Pero si la obligación, por ejemplo, es, yo tengo que dar conectividad a un colegio durante 20 años, 15 años, o tengo que dar cobertura a una carretera durante 20 años. Bueno, yo puedo ir y verificar. ¿Cómo lo voy a verificar? Es un punto. Y segundo, lo verifico cuando se instaló, pero ¿cómo verifico los 20 años que esa torre sigue estando ahí activa? ¿No? Imagínense ustedes en el año 2040 verificando una obligación de una condición que se hizo en una subasta de Perú en 2023 o de Colombia que tiene todo escrito hasta en el 2024 o en 2023. Nadie se va a acordar ni siquiera dónde están esos pliegos. Entonces, ese punto es importante. ¿Cómo lo voy a verificar? En el momento inicial y en el tiempo. Bueno, esos puntos quiero tratar ahora y siempre a la luz de las experiencias recientes al respecto, ¿no? El primer tema es el valor del espectro. Perdón, el valor, la valoración de la obligación de hacer, no el valor del espectro. Yo dije que eso es un tema secundario en esta presentación, pero sí la valoración de la obligación de hacer. Existe un consenso, y se logró obtener ese consenso, que dice lo siguiente: si yo voy a querer maximizar los ingresos, los recaudos del espectro, no voy a maximizar la eficiencia en el uso. Y por el contrario, si yo quiero maximizar la eficiencia en el uso del recurso escaso, no voy a maximizar el recaudo. Lo cual es lógico por una condición matemática, inclusive de programación lineal, que yo no puedo maximizar dos objetivos al mismo tiempo. Tengo que maximizar la eficiencia en el uso del recurso escaso. En algún caso también puede ser eficiencia social, pero esa maximización me dice, bueno, no puedo maximizar recaudo, tengo que maximizar eficiencia. Ese discurso se instauró en la agencia pública, en los gobiernos y en el sector privado con distinto grado de acogimiento, pero sí con un consenso que es los precios fueron altos, no se puede mantener un nivel de precios tan alto. Entonces, algunos países, acá vemos ejemplos, ¿no? Perú bajó su precio del espectro entre el curso 2022 y 2023 un 9%, Colombia lo bajó un 30% aproximadamente. Esta reducción a veces varía porque uno tiene que verlo respecto al precio de referencia, ¿no? Yo digo, Colombia bajó un 30%. Bueno, pero yo puedo ver el precio base de la subasta 2023 y lo comparo con ¿qué? Si lo comparo con el valor de 2019, y se puede llegar a un 30%, pero tengo que ver cómo se movió el tipo de cambio, cómo se movió el IPC, cómo se movió la población de Colombia. Entonces, depende de la base comparativa, el número va a variar, pero aproximadamente un 30% fue lo que se escuchó. Colombia había bajado. Panamá un 64%, también una bajada importante. Brasil hizo un nuevo marco, facilitó mucho las renovaciones, extendió la licencia a 20 años, que fue en todos estos movimientos también implica una bajada de precio, inclusive su forma de valorar era a partir de un operador entrante, por lo cual ahí está inversa un precio menor, porque el operador entrante lo valora a menos valor que un incumbente. Entonces, los países han tomado esta idea de han bajado el precio. ¿Pero qué precio han bajado? Nosotros llamamos el precio nominal, el precio que está en dice, bueno, este bloque vale 100 millones de dólares. Ese es el precio nominal. Pero el precio real no son los 100 millones de dólares, porque si a mí me dicen, bueno, tenés que pagarme 50 millones de dólares en efectivo, los otros 50 millones de dólares me lo vas a dar en obligaciones de hacer, obligaciones que terminan valiendo 70 millones de dólares, entonces van a ver que 70 más 50 es 120, el precio no bajó, sino que subió, ¿no? Esta discusión, esta forma de presentarlo simplificada que tengo es para ilustrar el problema. Y es un problema real, ¿bien? Cómo esa obligación impacta en este caso. Bueno, esto nos lleva a ver cómo se valora la obligación de hacer. Para valorar la obligación de hacer, hay metodologías, pero no hay una práctica, no hay un consenso de cómo tiene que se valorar. Sí, uno puede partir de, bueno, cómo se valora un activo, tomar la metodología de flujo de fondos incrementales, que nos dice, bueno, el flujo de fondo incremental, puedo tomar el costo incremental de una estación base, por ejemplo,
Pero puedo tomar, si no, el costo de los flujos de fondos, que sería el costo, el CAP de estación base, más el OPEX que le cuesta, menos los ingresos que en teoría el operador va a tener. Si bien el ingreso no va a tener un payback, una rentabilidad en una estación base en una zona rural, pero algo de ingreso va a tener. Eso es cuestionable. Pero, por ejemplo, Colombia lo hace así, algunos países lo hacen así, Perú. O puedo tomar una comparación internacional de precios. Lamentablemente, la comparación internacional de precios de obligaciones de hacer no es algo que sea información pública. Entonces, es más difícil esa tercera metodología. Entonces, los países lo que hacen mayormente es, cuando no puede determinar el mercado, dice, bueno, esta obligación de hacer, por ejemplo, porque esta localidad me sale, voy a poner un valor que cercano a la realidad, $300.000. Entre el CAPEX, que me cuesta 150.000, el OPEX tanto, le saco los ingresos que voy a recibir, $300.000 te voy a reconocer por esta obligación de hacer en una zona rural. Eh, pero para llegar a ese valor, hay muchas cuestiones que ver, ¿no? Por ejemplo, ¿ese valor para quién es? ¿Para un operador de referencia? ¿Quién es? ¿Un nuevo operador? ¿O un operador que tiene que no existe en el mercado, como hizo Brasil? ¿O un operador que tiene una escala representativa, ¿no? Si yo tengo en un país 3 operadores, bueno, sería un operador que tiene un tercio del mercado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los costos de mayoristas se toma esa acepción. Un tercio del mercado, perdón, un operador representativo nacional que generalmente es un tercio del mercado, también para alguna forma de valorar el espectro se toma esa excepción. ¿Es un enfoque incremental? Sí, porque al Estado justamente le va a interesar hacer obligaciones a hacer porque el operador va a tener un costo incremental, entonces él le voy a reconocer el costo incremental, pero no el costo hundido. Entonces ahí es donde aparece la eficiencia que tiene el Estado para que el operador haga la obligación de hacer y no la haga yo, porque el operador no le reconozco los costos hundidos que tiene, por lo cual el enfoque de incremental es correcto. Y debe mantenerse la igualdad de costos entre potenciales operadores. Bueno, quizás una obligación a un operador le cuesta 20 y a otro operador le cuesta 30. ¿A mí como Estado me interesa eso? No. Yo tengo que cobrar un valor, asumir un valor igual para acá. Estos son algunos aspectos, digamos, de buenas prácticas sobre cómo valorarle las metodologías. Pero el punto central es el siguiente que quiero yo ilustrar acá. Bueno, hay un principio que es de la equivalencia, que en realidad más probablemente es la no equivalencia, que dice lo siguiente. Si yo tengo un valor nominal del espectro, este, y tengo un valor nominal del espectro porque lo calculé, hice un modelo de valoración y me dijo, por ejemplo, que un bloque sale $100 millones. Estoy diciendo para simplificar. Y luego tengo un valor de una obligación, ¿no? Supóngase que la obligación es, para simplificar, es simplemente cobertura en zona rural y cada cobertura me sale $400.000, como dijimos antes, o sea, cada estación base durante 20 o 15, 20 años me sale $400.000, donde $400.000 es el resultado de considerar CAPEX más OPEX menos ingresos. Lo descuento me da $400.000. Bueno, $100 millones a $400.000 me daría, si hago bien la cuenta, 250 estaciones que podría poner. Entonces uno se tendría tentado a decir, bueno, en vez de cobrarte $100 millones, te voy a cobrar el equivalente al cociente entre el valor del espectro y el valor de la obligación. Es decir, en el ejemplo numérico que hablamos de recién, 250, o un ejemplo más sencillo, matemático, si quieren, si sale $10 millones la obligación de hacer el espectro, $10 millones, se va a hacer que eh, una estación base vale 1 millón, mucho más caro en la realidad, pero para simplificarlo. Entonces uno diría, bueno, en vez de darme $10 millones, dame 10 estaciones base, porque es el cociente. Y ese ejercicio tan fácil que es el que aparentemente adoptaron varios países, bueno, Colombia ha hecho público sus valores de obligaciones de hacer y aparentemente ha asumido este cálculo donde dijo, bueno, yo cobro tantas estaciones, tantas obligaciones de hacer como este cociente me da. Bueno, es inexacto, ¿no? O no, no está en línea con el principio de equivalencia. ¿Por qué? Porque cualquier operador, si el cálculo está bien hecho y si no, este cálculo asume que
los operadores no son aversos al riesgo, ¿no? En el ejemplo que yo mencioné, yo le estoy diciendo al operador, bueno, o dame 10 millones de dólares o dame 10 obligaciones de hacer. Asumiendo que es equivalente, pero no es lo mismo, porque la obligación de hacer yo lo voy a tener que tener cumpliendo durante 10, 15, 20 años, lo que dure la licencia, y sobre todo voy a estar sujeto al riesgo de variabilidad, porque esa obligación puede costar 1 millón, en el ejemplo que dimos, o 500.000 dólares, o 2 millones. Para arriba o para abajo, no importa que el valor esperado sea el valor que yo estimé. Es variable ese valor. Es variable, hay millones de contingencias, que las reconozca, que no cambie el gobierno de turno, que no cambie el interventor, el que fiscaliza, etcétera. Hay muchas, el costo financiero de la póliza que sube o baja con el mercado financiero. La obligación de hacer tiene un montón de variables que la hacen contingente en el tiempo y en sus variables. Entonces, nunca, bajo ningún motivo, yo puedo comparar el costo estimado de una obligación de hacer con el costo monetario. El costo monetario, un operador va, lo paga y se olvidó del tema, no es como una obligación de hacer. Entonces, en ningún caso, uno puede asumir que la cantidad de obligaciones de hacer tiene que ser igual al cociente que vimos acá en la izquierda en la diapositiva. Tiene que ser menor, mucho menor. Este es un punto importante porque conceptualmente no hay claridad sobre eso, no se mantiene y sigue un principio de ejercicio de valoración muy tradicional en la teoría económica, sin embargo no siempre se aplica. Perdón, último punto. Algunos países como Brasil, donde han dicho, bueno, lo que vos ofertás por el pago del espectro, yo me lo das en plata, yo lo pongo en un fideicomiso y con eso hago la obligación de hacer, es una forma indirecta de cumplir con esto. Pero si yo, la prueba fehaciente de que esto no se cumple es si yo, que en ningún país, ni en Chile, ni en Perú, ni en Colombia, existió la posibilidad de que el operador diga, bueno, o yo pago con obligación de hacer o pago con plata, que el operador decida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los bloques de Colombia que decían, bueno, el 30% o el 40% de este bloque, el 3,5, lo puedes pagar con obligación, lo tenés que pagar con obligaciones de hacer, que son estas de acá. El operador no podía decir, bueno, yo no quiero la obligación de hacer, yo quiero pagar en efectivo esa plata. Bueno, no era permitido. Y no era permitido porque claramente el pago en efectivo va a ser menor que la obligación de hacer. Entonces, el mismo Colombia dijo, bajé un 30%, pero si en la realidad luego, cuando yo voy a cumplir la obligación, si fuera eso enteramente cierto, a mí me podían permitir pagarlo en efectivo con una equivalencia, pero no se permite. Entonces, esta condición es importante para determinar la cantidad de obligaciones de hacer que yo tengo que poner en un precio base de un conjunto. Otro aspecto es el principio de la pertinencia que dice, quedando poco tiempo, que dice que las obligaciones de hacer tienen que ser pertinentes a la naturaleza de la operación del operador, de los postores, ¿no? Por ejemplo, cobertura en zonas rurales, cobertura en carretera, es pertinente a la naturaleza de un operador móvil. Desplegar fibra, conectar escuelas con fibra, como en el caso de Colombia, desplegar fibra subfluvial, como en el caso de Brasil, conectar por fibra algunas estaciones de pesaje que después se eliminó en el caso de Perú, no son pertinentes a la operación móvil. Entonces no tiene sentido económico que se incluya, ¿no? El sentido económico de incluir una obligación de hacer es cuando el operador tiene costos hundidos y tiene un know-how que genera que el costo para el Estado, de costo que yo le reconozco a él, sea inferior que la alternativa que el Estado lo tiene. Es un programa alternativo. Entonces, esa eficiencia se logra cuando el operador sabe del tema y cuando tiene costos hundidos en ese tema, ¿no? Si un operador no tiene operación de fibra, nunca va a poder suceder esto. Entonces, el principio de pertinencia se respetó en dos países, Perú y Chile, no tanto en el caso de Colombia y de Brasil. Un aspecto muy importante es, bueno, yo tengo una obligación de hacer, tengo que desplegarla, bueno, ¿cómo la voy a medir? ¿No? Bueno, yo puedo hacer una interventoría, ir a fiscalizar, ver que eso se cumple. Bueno, el detalle de cómo tiene que ser es controvertido, no ha sido tan fácil. En el caso de Colombia, eh, sí originó algunas, como en el caso de la subasta anterior, porque fue la que más está supervisando, pero sí originó eh, puntos de vista diferentes, ¿no? En el caso de Perú también.
Ustedes ven que, por ejemplo, la forma de definir la velocidad está distinta, diferentemente definida. En el caso de Perú, a la velocidad teórica, Colombia, pico teórica. En el caso de Chile, no, es la velocidad medida en sitio, etc. Pero lo que yo sí veo es que no hay una herramienta que permita a todos los países verificar el cumplimiento de la obligación adecuado y en el tiempo. Es decir, la forma de hacerlo es en un momento en el tiempo, remiten ejercicios periódicos que hay que hacer, los que hablaba antes. Imagínense una licencia de 20 años, de acá 18 años, ir a verificar la condición de cobertura, cómo se dio en tal lugar. Eso, lo más probable es que no suceda. Entonces, aparte de consensuar algunas formas de tomar mediciones, también está pendiente una herramienta que pueda justamente ir haciendo un control de ese seguimiento de esas obligaciones. Por ejemplo, un mapa de cobertura que distinga entre obligaciones, eh, entre cobertura resultado de obligaciones, cobertura resultado de un despliegue endógeno del operador. Bueno, eso no existe y no es una herramienta que esté hoy ni siquiera pensada. El último punto que quiero hablar es el tema de las garantías. Las garantías es un tema muy importante porque tiene un costo financiero muy alto la garantía, porque un operador tiene que ir, sacar una garantía. Los mercados de reaseguros son limitados. Imagínense que esto no es un mercado de seguros de autos donde hay un montón de licencias. No, hay muy pocas. No soy un país que donde tengo que poner una garantía de 100 millones de dólares. El mercado de seguros y de reaseguros es bastante limitado. Entonces, es muy importante que hacer garantías que sean acotadas en monto, acotadas en plazo, acotadas en riesgo para que ese mercado exista. Si yo no tengo ese mercado, tengo que ir y hacer una garantía con un colateral, entonces todos los beneficios de esto los pierdo. Colombia sí hizo un cambio muy positivo. Colombia, por ejemplo, mientras que Perú y Chile exigían garantías como un porcentaje del total adeudado, es decir, si yo, en el ejemplo que hablamos antes inicialmente, la licencia sale 100 millones de dólares, 50 son con obligaciones de hacer, bueno, yo no le pido 50 millones de dólares en garantía, sino que le puedo 5 o 10 millones, en el caso de Perú y Chile. En el caso de Perú, de Colombia nos pedía 50 millones durante 20 años. Imagínate que es casi imposible de cumplir. Entonces, pero sí, hubo un cambio muy positivo. En la última subasta de 2023, la garantía se hizo por etapas. En el caso de Colombia, entonces ya no se piden los 50 millones, sino que se divide en 4 o 5 años o 2. No está especificado, pero sí en etapas. Entonces se permite acotar mucho el monto. Entonces sí fue un cambio muy positivo. Hacer un mal esquema de garantías eliminaría todos los beneficios de este tipo de obligaciones de hacer. Bien, para concluir, ¿qué tenemos? ¿No? Uno, nuevamente, la necesidad de instaurar el tema de cómo tiene que ser estructurada una obligación de hacer, con qué nivel de detalle y tiene que estar presente en un proceso, es un tema importante, no está plenamente discutido y creo que sí es determinante, ¿no? Hay una batalla, hay una discusión que es cuánto vale el espectro, pero esa discusión tiene otra pata que es cuánto vale la obligación de hacer. Si eso no se tiene claridad, no voy a poder finalizar las discusiones que teníamos en todos esos aspectos. Tema de valoración, hay el principio de equivalencia, prácticamente está poco observado o nada observado en la región. Equivalencia era lo que dijimos antes, ¿no? Entre el valor del espectro y la obligación de hacer. Con el riesgo de que los esfuerzos por reducción del valor del espectro queden totalmente eliminados, porque si la obligación de hacer no respeta ese principio, luego el espectro no baja, sino que inclusive se encarece. Pertinencia, que es que las obligaciones de hacer que tienen que ser pertinentes a la naturaleza de la operación móvil, bueno, está observado parcialmente, en algunos casos no fue observado. Pero sí es importante tenerlo presente porque sobre todo hay o puede haber mucha eh, apetito o tentación para incluir más de una obligación en estos procesos de asignación o obligaciones que tienen que ver con la agenda de un sector, la agenda del ministerio. Cumplimiento está pendiente de una metodología común, no es fácil, yo lo digo que está pendiente, pero es sumamente complicado tener una metodología común o una herramienta que me permita validar y le permita, inclusive no solamente al ministerio, sino a otros organismos de control, Contraloría, etcétera, al público en general o cualquier otro interesado, el cumplimiento de una obligación emanada de un concurso público. Bien,
Hasta aquí la presentación, espero que les haya sido de utilidad. Y nuevamente, muchas gracias a 5G por darme este espacio, por invitarme a este tipo de eventos que yo con mucho gusto comparto. Les voy a dejar mis datos de contacto acá en esta presentación. Cuando ustedes tengan alguna duda, quieran información adicional o quieran aprender algún tema, con mucho gusto me escriben y yo les respondo. Muchísimas gracias nuevamente y espero vernos en otra oportunidad. Un saludo a todos.